La televisión, como medio de comunicación, ha tenido mucho éxito en la vida diaria de las sociedades modernas, no solo como un medio informativo o de entretenimiento, sino como un medio educativo. Este aparato electrónico que nos proporciona imágenes en movimiento de situaciones reales o ficticias permite conocer los acontecimientos actuales a nivel mundial, muestra lugares inimaginables, documentales del cosmos, biodiversidad, la historia de diferentes culturas, la recreación de la historia del mundo, informa, divierte y educa. Por ello es importante darse cuenta de la influencia que tiene la televisión en la educación. En este proceso se incorporan una serie de conocimientos, valores y actitudes, aunque el sujeto no esté consciente de ello. En el caso específico de los niños, este proceso se ha convertido en un problema social, ya que los mensajes emitidos por los programas televisivos se sustentan como una escuela paralela a la institución educativa, la cual educa e influye de manera informal e imperceptible. Dentro de las instituciones educativas que se conocen en la sociedad, está la familia como primera institución formadora de la identidad, la escuela como institución de educación formal, y junto a esta se encuentran los medios de comunicación, que se vuelven agentes de socialización entre los individuos. La televisión es el instrumento que mejor adapta su función a la formación de valores, de modos de vida, transmite y forma estereotipos sociales, en los cuales se presentan directa o indirectamente mensajes que conforman una actitud, siendo esta influencia mayor en los niños, quienes son moldeados en muchos aspectos por estos mensajes de televisión. La televisión sustituye de alguna manera la función materna, ocupa el lugar central en el diseño del hogar, es punto de referencia obligado en la organización de la vida familiar, está siempre disponible, ofrece su compañía a todas las horas del día y de la noche, alimenta el imaginario infantil con toda clase de fantasías y cuentos, es el refugio en los momentos de frustración, tristeza o de angustia. Como una madre blanda, nunca exige nada a cambio. La televisión representa para los ciudadanos de las sociedades modernas lo que el tótem para las tribus primitivas, un objeto de veneración y reverencia, signo de identidad individual y colectiva. Como tótem, la televisión concentra las expectativas y temores de las tribus modernas. A ella sacrifican su tiempo, ella da sentido a la realidad, decide lo que es y lo que no es importante, y produce el placer de saberse y sentirse integrado en una colectividad. Para muchas personas, la televisión compendia el total de sus esperanzas. Es lo más importante que ocurre en sus vidas a lo largo del día. Como el tótem, la televisión es vestigio de lo sagrado, del que las modernas tribus esperan toda clase de beneficios. Es la nueva religión. Lo es porque, recuperando el sentido etimológico del término, provoca un religare, es decir, una nueva forma de atar al ciudadano con el mundo, una nueva forma de relacionarlo con la realidad. En torno a ella se celebran los modernos rituales individuales, familiares y sociales. Los profesionales y los políticos, las estrellas y los publicitarios, son los hechiceros de las nuevas liturgias que exorcizan demonios y prometen paraísos. Como en las tribus primitivas, el tótem televisivo genera una serie de exigencias y prohibiciones. En muchas familias condiciona tanto la organización del tiempo como la del espacio. De ella depende cuándo se acuestan, cuándo comen y cuándo cenan, cómo organizan el fin de semana, qué consumen, etc. Incluso las relaciones sexuales están condicionadas a veces por la programación nocturna. Como signo de identidad y como generador de exigencias, como medio benefactor y como generador de dependencias, el tótem televisivo provoca una ambivalencia afectiva. Se le odia y se le ama, se le desea y se le desprecia. Todo ello queda de manifiesto en la multiplicidad de expresiones con la que se le conoce: el aula electrónica, la caja sabia, la caja tonta, la caja mágica, la niñera electrónica, el tercer paro. Hoy es la televisión la que se ha convertido en instrumento privilegiado de penetración cultural, de socialización, de formación de las conciencias, de transmisión de ideologías y de valores. Por esto sorprende que la institución escolar se haya dejado arrebatar la hegemonía en la educación, sino que asista impasible al proceso de penetración de la cultura audiovisual, sin ofrecer siquiera a las nuevas generaciones pautas de interpretación y de análisis crítico.
La violencia, la sexualidad y los estereotipos de raza y de género y el abuso de drogas y alcohol son temas comunes en los programas de televisión. La televisión presenta estímulos audiovisuales, los cuales son más efectivos que los visuales y auditivos por sí solos. Ella se impone sobre los otros medios de comunicación por penetrar en el hogar, en la vida diaria y llegar a formar parte del cúmulo de hábitos de cualquier hombre en nuestra época. La televisión es una fuente efectiva para la formación de actitudes, la adquisición de habilidades y la formación del comportamiento del niño. Es un medio de socialización. Los niños ven a la televisión para distraerse, reducir las tensiones y obtener información. Además de las motivaciones personales, podríamos agregar un factor situacional externo al niño. El niño ve la televisión porque le es impuesta por el medio, la ve porque no le queda otro remedio, le es ofrecida en el ambiente del hogar y se le refuerza la conducta de contemplación por los padres. En muchos casos, constituye la única compañía del niño y a veces se convierte en una especie de niñera. A veces, el papel que ejerce la televisión es positivo. Al recibir imágenes de todas las partes del mundo se amplían nuestros conceptos del hombre y su cultura, pero la mayoría de las veces la influencia es negativa. La falta de comunicación en los hogares, la violencia y el consumismo son algunas de las consecuencias que tiene el consumo de la televisión. Los padres deben de ser un ejemplo para sus hijos ante el consumo de la televisión. No es justo achacar a un solo medio de difusión la información y el entretenimiento que reciben los niños. Cuando en el ambiente del hogar está muy arraigada la costumbre de ver la televisión, los niños suelen adoptar esa misma actitud por imitación e identificación. En muchos hogares, la televisión ejerce el papel de compañía, de una especie de niñera para los niños. Evita que ellos estén corriendo por toda la casa y se estén peleando, pero como contrapartida resta tiempo al estudio, a la lectura, al deporte y a los juegos, que son una parte fundamental en el desarrollo del niño.